500 españoles contra un imperio de millones. ¿Cómo lograron lo imposible en el siglo XVI? Prepárate para una historia épica de valentía y estrategia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagínate, tú, llegando a un nuevo mundo. Un mundo exuberante, lleno de colores vibrantes que jamás habías visto. Plumas de quetzal, templos imponentes, una civilización compleja que te deja sin aliento. Pero recuerda, para Hernán Cortés y sus hombres, México no era un paraíso, era un objetivo que parecía inalcanzable, un imperio azteca de millones de habitantes, con un ejército formidable. Con apenas 500 soldados españoles, caballos, y la ayuda inesperada de pueblos indígenas que buscaban liberarse del yugo azteca, Cortés se embarcó en una campaña audaz. La superioridad tecnológica española, con armas de fuego y acero, fue un factor crucial, pero no el único. La estrategia, la habilidad para tejer alianzas y un poco de suerte jugaron un papel vital en el resultado. La caída de Tenochtitlán, la capital azteca, fue un punto de inflexión. Una ciudad construida sobre un lago, una maravilla de ingeniería, cayó tras meses de asedio y combates feroces. La resistencia azteca fue admirable, pero la superioridad militar española, combinada con enfermedades que diezmaron a la población, resultó decisiva. Piensa en la magnitud de lo que ocurrió. 500 contra millones. Pero ese mundo exuberante ocultaba un poder inmenso. Te encontrabas ante el imperio azteca, un gigante de piedra y oro. Imagina sus ciudades, Tenochtitlán, la capital, construida sobre un lago, una maravilla de ingeniería que te dejaría sin aliento. Canales serpenteantes, mercados bulliciosos, templos imponentes que se elevaban hacia el cielo, todo construido con una precisión asombrosa. El oro, símbolo de poder y riqueza, fluía por todo el imperio. Adornaba los templos, las casas de los nobles y las ofrendas a sus dioses. Pero el imperio no era solo brillo y ostentación, era una compleja red de alianzas, tributos y conquistas que mantenía a millones de personas bajo su control. Piensa en la precisión de sus calendarios, su profundo conocimiento de la astronomía, su avanzada agricultura. Piedra volcánica cuidadosamente labrada formaba la base de sus imponentes estructuras. Cada piedra, cada detalle, contaba una historia, una leyenda, un sacrificio. Desde las pirámides escalonadas hasta los palacios de los gobernantes, todo respiraba una fuerza, una majestuosidad que te dejaría hipnotizado. Era un imperio que había dominado su entorno, un gigante construido sobre siglos de historia y tradición. Pero ¿quién era este hombre, Hernán Cortés? No era un rey, ni un noble de alta cuna. Era un extremeño hijo de hidalgos, con una ambición desmedida que lo empujó a cruzar el océano. Piensa en él, un hombre con sed de gloria, con una mirada penetrante, listo para arriesgarlo todo por un sueño dorado. Un hombre que se enfrentó a un imperio con apenas unos cientos de hombres. ¿Verdad que es increíble? Su astucia fue tan importante como su valor. Cortés supo aprovechar las divisiones internas del imperio azteca, tejiendo alianzas con pueblos sometidos que veían en él una oportunidad de liberarse. Imagínate tú, la estrategia, la negociación, la manipulación, todo para lograr su objetivo. No era solo fuerza bruta, sino inteligencia fría y calculadora. Pero Cortés no era solo un estratega. También era un líder carismático capaz de inspirar lealtad en sus hombres, incluso en las situaciones más extremas. Imagina el miedo, el cansancio, la incertidumbre, y aún así él los guiaba, les daba esperanza. Esa capacidad de liderazgo, en un entorno tan hostil, fue clave para su éxito. Así que ahí estaba, Hernán Cortés, con sus pocos hombres, frente a la costa de Veracruz. Imagina la escena, el inmenso océano, el sol abrasador, la incertidumbre en el aire. Tú en su lugar, viendo esa tierra desconocida, llena de promesas y peligros. ¿Qué sentirías? Miedo, sí, pero también la excitación de la aventura, la certeza de que estabas a punto de cambiar el curso de la historia. Un puñado de españoles contra un imperio. La apuesta era enorme. El desembarco fue un momento crucial. Cada paso en esa arena desconocida era un paso hacia lo desconocido, una declaración de intenciones. Piensa en el peso de cada mochila, en la tensión en cada músculo, en el silencio expectante roto solo por el chapoteo de las olas. Veracruz, una ciudad portuaria importante, era la puerta de entrada a un mundo que pocos europeos conocían. Un punto clave en tu plan, Cortés. El primer contacto con los habitantes de la región fue delicado. Tú, Cortés, necesitabas aliados,
necesitabas entender a este pueblo, su cultura, sus fortalezas y debilidades. No se trataba solo de conquistar, sino de navegar por aguas traicioneras, tanto política como socialmente. Cada palabra, cada gesto, podía tener consecuencias impredecibles. El éxito, la supervivencia, dependía de tu habilidad para tejer alianzas estratégicas. Pero Cortés no era un tonto, ¿verdad? Sabía que solo con sus 500 hombres no podía conquistar un imperio. Necesitaba aliados y rápido. Observó a su alrededor, analizando a los pueblos sometidos por los aztecas, escuchando sus quejas, sus susurros de odio hacia el poderío mexica. Vio la oportunidad de sembrar la discordia, de convertir la enemistad en una poderosa arma. Los tlaxcaltecas, por ejemplo, eran un pueblo poderoso, pero constantemente hostigados por los aztecas. Su resistencia era legendaria, sus guerreros feroces. Imagínate tú, Cortés, ofreciendo una alianza a estos guerreros, prometiendo libertad a cambio de ayuda en la lucha contra un enemigo común. Una apuesta arriesgada, pero con un potencial enorme. Y no solo los tlaxcaltecas. Muchos otros pueblos sometidos al yugo azteca veían en Cortés una esperanza, una oportunidad para liberarse del cruel imperio. Recuerda, el imperio azteca no era amado, sino temido. Los sacrificios humanos, los tributos excesivos, la opresión, todo esto había creado un caldo de cultivo perfecto para la rebelión. Cortés lo sabía y lo usaría a su favor. Así que ahí estaba Cortés, con sus aliados y sus cañones, listo para el gran asalto a Tenochtitlán. Imagina la escena, la gran ciudad, construida sobre el agua, un laberinto de canales y templos. Tú, desde la distancia, podrías ver el brillo del sol en las piedras, el movimiento constante de la gente y el miedo en sus ojos. La tensión era palpable, el aire vibrante con la anticipación de la batalla final. El ataque comenzó, cañones rugiendo, flechas silbando, gritos de guerra resonando por toda la ciudad. Fue una lucha brutal, cuerpo a cuerpo, con los españoles usando sus armas superiores contra la resistencia feroz de los mexicas. Tú podrías sentir el calor del combate, el olor a pólvora y sangre, el peso de la muerte que se cernía sobre todos. Día tras día, la lucha continuó. Los mexicas, a pesar de su valentía, no podían igualar la potencia de fuego de los españoles y sus aliados. La ciudad lentamente empezó a caer. Tú, como testigo silencioso, verías la destrucción a gran escala, templos en llamas, canales teñidos de rojo, la desesperación en los rostros de los supervivientes. Pero ¿cómo unos pocos cientos de españoles podían enfrentarse a un ejército azteca que contaba con decenas de miles de guerreros? La clave estaba en su superioridad táctica. Tú ya sabes de la potencia de la caballería, pero imagina el impacto de esas bestias imponentes, desconocidas para los aztecas, junto con los feroces perros de guerra que les acompañaban. A eso súmale la precisión letal de las armas de fuego, arcabuces y cañones, que causaban estragos en las apretadas filas aztecas. La infantería española, aunque en menor número, estaba mejor equipada y entrenada. Sus armaduras, espadas y lanzas eran superiores al armamento azteca. Además, la formación militar española, más disciplinada y estratégica, les permitió contrarrestar el empuje numérico de los aztecas. Piensa en la potencia de una formación compacta de piqueros, una muralla móvil de acero, repeliendo los ataques desesperados de un enemigo superior en número. La superioridad tecnológica española fue crucial. Los cañones, capaces de arrasar con secciones enteras de las defensas aztecas, marcaron la diferencia. Los aztecas, acostumbrados a la guerra cuerpo a cuerpo, no tenían una defensa efectiva contra esta nueva arma de destrucción. Y no olvidemos la psicología de la guerra, el terror que inspiraban las armas de fuego y la caballería en un enemigo que nunca las había visto antes contribuyó significativamente a la victoria española. Pero la potencia de fuego española no se limitaba a la cantidad. Piensa en las armas de fuego, arcabuces y cañones. Para ti, un azteca, esas armas debieron sonar como el trueno mismo, algo jamás visto. La precisión de los arcabuces, aunque limitada, era superior a cualquier arma azteca. Y el impacto de una bala de cañón, imagina el terror. Además de la potencia bruta estaba el factor sorpresa. Los aztecas nunca habían visto nada igual. Aquellos ruidos ensordecedores, la lluvia de metal, la precisión, todo era completamente nuevo e impredecible para ellos. Su estrategia de guerra, basada en la fuerza bruta y el número, se enfrentaba a algo completamente desconocido, y eso fue clave. Las espadas españolas, las alabardas, incluso las simples dagas, eran superiores en calidad y manufactura a las armas aztecas.
Más afiladas, mejor balanceadas, más resistentes, eran herramientas letales en manos de soldados entrenados. Y a esto hay que añadir la armadura española, que ofrecía una protección superior a cualquier defensa azteca. Pero imagínate, amigo, algo mucho peor que el trueno de los cañones, una enfermedad invisible, un enemigo silencioso que diezmaba a los aztecas antes incluso de que vieran un arcabuz. Hablamos de la viruela, el sarampión, la gripe, enfermedades comunes para ti y para mí, pero para ellos, una sentencia de muerte. Sus cuerpos, sin inmunidad alguna, sucumbían rápidamente a estas plagas. Piensa en el terror. No veían al enemigo, pero la muerte los acechaba en cada tos, en cada fiebre. Miles morían sin comprender la causa, debilitando al imperio desde dentro, minando su fuerza de combate antes de que siquiera se enfrentaran a los españoles en campo abierto. Era una guerra biológica, silenciosa pero devastadoramente eficaz. Esta arma invisible, esta plaga, jugó un papel crucial en la conquista. No se trataba solo de la superioridad militar, sino de una cruel combinación de factores. La enfermedad desmoralizaba, debilitaba la resistencia y abría grietas en la organización del imperio. Mientras los españoles se protegían con relativa inmunidad, los aztecas veían cómo sus filas se desvanecían. Pero la peste era solo el principio, ¿sabes? Imagina el terror de ver a tus compañeros caer, uno tras otro, sin entender por qué. El miedo se colaba en cada corazón azteca, un frío que paralizaba más que cualquier espada. La muerte se convertía en un espectro omnipresente, acechando en cada sombra, en cada tos, en cada mirada. La desesperación se apoderaba de los guerreros, la confianza en sus dioses se tambaleaba. Ya no era una guerra justa, una lucha por la gloria, sino una lucha por la supervivencia contra un enemigo invisible e implacable. La esperanza, esa chispa que alimenta el espíritu, se extinguía lentamente, dejando paso a la angustia y la resignación. Piensa en el pánico que se desató cuando los españoles, con sus armas de fuego y sus caballos, irrumpieron en sus vidas. No solo era la fuerza bruta, sino la novedad, la incertidumbre, un enemigo desconocido, con métodos de guerra inimaginables, sembrando el terror en una población ya debilitada por la enfermedad. Y así ese miedo paralizante, ese terror que carcomía a los aztecas, se convirtió en su peor enemigo. Cortés, con sus apenas 500 hombres, aprovechó esa debilidad. Recuerda tú que la superioridad numérica no siempre garantiza la victoria. La estrategia, la astucia, la sorpresa, esas fueron las armas secretas de Cortés. Él supo sembrar el caos y la desconfianza en el corazón del imperio, debilitando su fuerza desde adentro. La llegada de los caballos, esas bestias imponentes que los aztecas nunca habían visto, fue un factor clave. Imagina el pánico que provocó su carga, su fuerza bruta, desorganizando las filas enemigas. A eso súmale las armas de fuego, un sonido y un poder desconocidos para los guerreros aztecas, que los dejó aturdidos y desorientados en medio del combate. Pero no fueron solo las armas. Cortés supo ganarse a algunos de los enemigos de Moctezuma, aprovechando las rivalidades internas del imperio. Recuerda tú que el imperio azteca no era una entidad monolítica, unida e indestructible. Había tensiones, resentimientos, y Cortés supo usarlos a su favor, creando alianzas inesperadas que le dieron una ventaja decisiva en la lucha por el control de México. Pero la victoria militar fue solo el primer capítulo. Piensa en la destrucción de templos, la quema de códices, la supresión de una cultura milenaria. Para ti imaginar ese silencio, ese vacío donde antes bullía la vida azteca, es crucial para entender el impacto. No fue solo una conquista militar, fue un golpe brutal a la identidad misma de un pueblo. Sin embargo, la historia no termina ahí. De las cenizas, lentamente, empezó a surgir algo nuevo. La mezcla de culturas, aunque dolorosa en sus inicios, dio paso a una nueva identidad, un crisol de tradiciones. Tú observa cómo la arquitectura, la gastronomía, incluso el lenguaje, muestran rastros de ese encuentro, esa fusión entre dos mundos tan diferentes. Imagina por un momento las nuevas creencias religiosas, la imposición del cristianismo, pero también la resistencia, la adaptación, la supervivencia de prácticas ancestrales en la clandestinidad. Para ti comprender este proceso es clave. La destrucción fue brutal, pero de ella nació, aunque de forma deformada, una nueva realidad cultural, un renacimiento, aunque con profundas cicatrices. Pero ¿quién fue realmente Cortés? Tú que has visto la caída de un imperio, te preguntas ahora, ¿héroe o villano?
La conquista, esa vorágine de sangre y gloria, deja tras de sí un legado complejo, difícil de digerir. Para algunos, un conquistador audaz que abrió un nuevo mundo. Para otros, un despiadado invasor que sembró muerte y destrucción. No hay respuestas sencillas, ¿verdad? Piensa en la mezcla de culturas, el mestizaje que surgió de las cenizas. Una nueva sociedad, llena de contradicciones, nació de esa unión forzada. ¿Fue Cortés el artífice de un nuevo orden, o simplemente un destructor implacable que dejó tras de sí un rastro de dolor y opresión? La respuesta, como te imaginarás, es mucho más compleja de lo que parece. Su ambición desmedida, su sed de oro y poder, son innegables. Pero también lo es el impacto que tuvo en la historia, la apertura de rutas comerciales, la difusión del catolicismo, un legado contradictorio. ¿No crees? Un legado que sigue generando debate siglos después. ¿Tú, qué opinas? Pero la pregunta persiste. ¿Cómo cayó ese imperio? Piensa en Tenochtitlán, una ciudad deslumbrante, un corazón palpitante de millones. Imagina sus canales, sus templos majestuosos, su poderío, y luego la llegada de aquellos hombres extraños, con sus caballos y sus armas de fuego. Una pequeña fuerza, sí, pero armada con una tecnología superior y una estrategia implacable. La superioridad militar de los españoles, aunque numéricamente inferiores, fue crucial. Las armas de fuego, las enfermedades que diezmaron a la población azteca, y la habilidad de Cortés para formar alianzas con enemigos de Moctezuma, todo contribuyó a la caída. Recuerda las alianzas estratégicas, las traiciones, las luchas internas que debilitaban al imperio desde dentro. La caída de Tenochtitlán no fue solo una batalla, sino un proceso, un sitio largo y brutal, una ciudad asediada y finalmente conquistada. Imagina el hambre, las enfermedades, la desesperación de un pueblo entero ante el avance implacable de un enemigo desconocido, el fin de un mundo, un imperio que se desmoronaba bajo el peso de la conquista. Pues bien, la caída de Tenochtitlán marcó un antes y un después. Para ti significó el inicio de una nueva era, una era donde España se convirtió en una potencia mundial, gracias al acceso a las riquezas del Nuevo Mundo. Oro, plata, especias, una afluencia de recursos inimaginable hasta entonces. Imagina el impacto en la economía española, un cambio radical que impulsó el desarrollo, pero también la inflación y la dependencia de estas nuevas fuentes de riqueza. Pero piensa también en el impacto a largo plazo. La llegada de los españoles trajo consigo enfermedades devastadoras para la población nativa, decimándola. La colonización implicó cambios drásticos en la cultura, la religión y la organización social de los pueblos americanos. Una transformación profunda e irreversible que aún hoy día se siente en Latinoamérica. En España, la riqueza del Nuevo Mundo financió el Renacimiento español, un periodo de florecimiento artístico y cultural. Sin embargo, esa misma riqueza también contribuyó a la inflación y a la creación de un sistema económico dependiente de las colonias. Piensa en ello, un imperio construido sobre la conquista y la explotación, con consecuencias que perduran hasta nuestros días. Pero piensa por un segundo, ¿fue realmente una victoria? 5 siglos después, la conquista sigue generando debate. Tú has visto la brutalidad, la ambición, el sufrimiento, pero también el choque de culturas, la mezcla de conocimientos, la creación de algo completamente nuevo, aunque a un precio terrible. ¿Cómo valoras ese costo? ¿Fue un intercambio inevitable o una tragedia que se pudo evitar? La riqueza que llegó a España tuvo un impacto monumental. Sí, pero ¿a qué coste? ¿Fue un progreso a costa de un genocidio? Estas son preguntas que te acompañarán mucho tiempo y que no tienen respuestas fáciles. No se trata de juzgar el pasado con los valores del presente, pero sí de entenderlo en toda su complejidad, con sus luces y sus sombras. Recuerda que la historia no es una colección de héroes y villanos, sino una compleja red de acciones y consecuencias. La conquista de México fue un punto de inflexión, un evento que cambió el mundo para siempre. Pero tú ahora tienes la oportunidad de analizarlo, de entenderlo y de reflexionar sobre sus implicaciones, tanto en el pasado como en el presente. ¿Qué lecciones aprendemos de todo esto? Espero que te haya gustado esta historia increíble. Suscríbete para más aventuras históricas y dale like si quieres más batallas épicas. ¿Qué te pareció el ingenio español? Déjame tu opinión en comentarios.